tardes a todos. Hola. Hola, chava, buenas. Buenas tardes, Chava. A ver, primero que nada, cuéntenme, ¿cuántas clases no tuvieron el martes por los fallos de Meet? Solo una. Los martes, ajá, la de usted. ¿No más esta? Solo la tuya. Últimamente. Es que solo pasó en la tarde el fallo. Y yo tengo en la mañana, por ejemplo. Sí, fue lo que vi en un, ¿cómo se llama? Como en un reportaje escrito, bueno, en una nota. Y pues bueno, nos agarramos el puente largo, ¿no? Así que, pues ya vamos a retomar. Y miren, el día de hoy vamos a abarcar dos temas nuevos, en realidad, aunque va a ser utilizando todas las cosas que ya hemos visto, ¿eh? O sea, en realidad no vamos a ver nada o no vamos a calcular nada que no hayamos hecho hasta el momento a lo largo del semestre. Lo único que vamos a hacer es darle un enfoque un poquito diferente. Nada más. Por cierto, lo iba a hacer desde el martes, pero dije, bueno, pues el lunes fue puente, el martes pasó lo de Meet, entonces voy a dar chance. Y todavía no les activo el entregable para la serie número 3. Entonces, sí, ya después del día de hoy vamos a tener disponible pues la asignación de la actividad en Classroom para que ustedes puedan comenzar con la resolución de la serie número 3, donde nuevamente vamos a seleccionar ejercicios muy específicos y muy puntuales para poder abarcar y cumplir los objetivos de este nuevo capítulo, ¿va? ¿Cómo les fue con el ejercicio que habíamos dejado la sesión anterior, que era de un cálculo de momento en 3 direcciones? ¿Sí lo pudieron hacer sin bronca? Y que, por cierto, ya no les puse la solución. Pero a ver, cuéntenme, ¿cómo les fue con ese ejercicio? Porque había que aplicar producto cruz. Bien, creo que bien. Bien, no hubo mayor problema con ese cálculo. No, estuvo bien. Sobre todo por el análisis de los datos que obtienen al final, ¿no? Ya en su resultado. Lo que se puede esperar es que en el cálculo del producto cruz se hayan obtenido componentes vectoriales en los 3 ejes, X, Y, Z, para el cálculo de momento. Si obtuvieron 3 tipos de componentes, I, J y K, en su ejercicio. Con él. Sí. Sí. Ok. Sí. Caro, ¿qué pacho? Profe, es que sí lo hice, pero creo que me salió diferente y no entiendo por qué. Ok, ¿diferente a qué o diferente con respecto a quién? Bueno, es que en el grupo preguntamos así de si ya lo habían resuelto. Ajá. Y a varios les salió igual, pero a mí me salió diferente, entonces ya no sé por qué. Te salió diferente. Ups, ¿y por qué razón fue eso? Ni idea. Si quieren lo revisamos rapidísimamente, ¿no? Y lo hacemos para ver, únicamente para revisar qué fue lo que pasó. Nada más, ¿no? O sea, para no meternos con tantos cálculos y demás. Claro, a ver, voy a compartir pantalla para ir viendo, ¿no? Y ya aquí pues les paso, bueno, pues la nota de donde nos quedamos la última sesión, ¿no? ¿Cuál era su chamba? Pues hacer el cálculo de momento. Con respecto al punto O producido por la fuerza B, ¿correcto? Entonces, ¿cuál fue la bronca? ¿Qué fue lo que hiciste tú, Caro? Vamos a copiar esto y vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Cuál fue el problema por acá? Pues yo hice el producto cruz de R, pero ahora con las coordenadas de B. Ok, ¿y cuáles fueron tus coordenadas? O sea, si anotamos esas coordenadas, no en términos de coordenadas, sino como vectores, ¿no? Entonces, ajá, sería 0 en I. ¿Para R? ¿Estamos hablando de R? Ajá. Ok, 0 en I, sí, te la compro, sí. 600 en J y menos 150 en K. Ok, de hecho se tiene que referir a estas mismas coordenadas, ¿no? Para estar en sintonía. O sea, eso mismo. Entonces aquí los 600 en J y por último los menos 150 en K. Va. Esto mismo es lo que tendría que ir aquí arribita, ¿no? 0, 600 y menos 150. Va. ¿Y qué hubo con la fuerza? Digo, esta está aquí directamente, ¿no?
así ya más para Sí, indicarla. Entonces, al tener el menos 50 y luego el menos 120 y el 60, pues habría que realizar ya el producto cruz con eso. Si comenzamos con la operación de vida de lo que tendríamos que operar aquí para esta fuerza B, ¿cuál sería el primer valor a obtener? Si hablamos de todo lo que va en la componente N. Aquí tendría que ser 600 por 60, ¿no? En la primera parte. sí, Ujú. Y luego, ¿qué más? Menos, y yo les sugiero que abra en paréntesis, menos 150 por menos 120. ¿Sí está bien eso? En I. sí. ¿Sí? Ok. Va, y luego en J, ¿qué iba a haber? ¿Mm? Menos. Un menos que va a modificar a todas las operaciones, ¿no? Y luego, ¿qué onda con eso? Dentro, ¿qué va a haber? Un 0 por 60, ¿no? ¿Así? Sí, Y luego menos por menos 150 por... Espérame tantito, así. Menos 150 por menos 50. Esto tendría que ser la componente en J. ¿Sí fue eso lo que salió o no? sí. ¿Sí? ¿Caro? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok, va. Y pues en la última parte lo voy a poner abajito nada más para que nos dé chance. Entonces, aquí tendríamos un más, vamos a continuar por acá abajo, más. Y aquí tendría que ser 0 por menos 120, así. Y luego menos 600 por menos 50. Bueno, esto va en K. Entonces, si tienen ese planteamiento bien, entonces las operaciones algebraicas no deberían causarles ningún conflicto. Entonces, ¿cuál fue la bronca Creo acá? que sí, ya vi. ¿Qué Es viste que fue un signo justo ahí en J. acá? ¿En qué Ajá. parte? ¿Qué hubo? Es que se supone que es menos 150 por menos 50, entonces son 7500. Y Sí. luego o sea, sería menos, dentro de los corchetes, sería menos 7500. Ajá, o sea, el Ajá, menos y de luego, acá se afecta con este. ajá, y luego ya sería más, ¿no? Así es. Sí, o sea, al final de todo esto vas a obtener un signo positivo. De todo en J van a obtener más J. ¿Sí? Sí, ¿O fue no? ahí, profe. Sí. Ok, bien. Ya con eso, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos todo, pero yo creo que fue un poquito rápido. Solamente que sí les pido, si tienen duda todavía en cómo acomodar o plantear el producto cruz, díganlo. ¿Sale? No hay ningún problema y lo vemos rapidísimo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí no sé si tengan algún comentario o alguna duda de esto. ¿Mm? 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 ¿Qué me dicen? ¿Nada? Nada, nada. Sino para comenzar con lo de hoy. Hoy vamos a ver dos cosas. Y para poder ver esas dos cosas, me gustaría adentrarme un poquito en la serie. Hay dos cosas que vamos a ver que quisiera que las viéramos de la manera más detallada, pero también más enfocada posible, donde una de ellas va a ser el par de fuerzas. Par de fuerzas, ¿no? Fuerzas. Esa es una de las dos cosas que vamos a ver el día de hoy. Y la otra cosa, híjole, a veces en los libros, en las series o en algunos apuntes van a encontrar estas cosas con diferente nombre. Yo no le voy a poner como viene en la serie de la coordinación, pero sería prácticamente lo mismo. Esto lo vamos a poner como sistema equivalente. Equivalente. Y pues esto lo voy a escribir con dos cosas que hemos visto. Fuerzas y momentos, ¿no? Entonces es un sistema fuerza, par. Voy a poner guión y par. Ahorita vamos a ver qué onda con este concepto, porque miren, aquí dice par, pero en realidad un par de fuerzas es un sinónimo de un momento, pero hay que saber identificar bien un par de fuerzas, ¿va? Entonces, pues vamos con la primera parte. Estas son las dos cosas del día de hoy, ¿eh? Vamos con el primer punto. ¿Qué onda con el par? ¿Qué diferencia hay entre decir par de fuerzas y pues esquematizar
algo que voy a poner así, ¿no? O sea, miren, lo pongo así. Así, así. Hay dos fuerzas, fuerza 1 y menos fuerza 1, ¿no? Así. O sea, para tener F y menos F. Son de la misma magnitud, el mismo valor numérico en magnitud. Están a lo largo de la misma línea de acción, pero van en sentido contrario. ¿Ustedes podrían asegurar que a esto le podríamos llamar par de fuerzas? Porque al fin de cuentas son dos fuerzas. La pregunta es, ¿esto es un par? ¿Esto es un par de fuerzas? Onel. ¿Qué opinan? Yo digo que sí. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Mm? Yo también digo que sí, pero como que no le encontraría mucha lógica si se contrarrestan. Se contrarrestan. No es que se contrarresten, más bien se simplifican, ¿no? O sea, Ah, bueno. su suma es igual a 0. Bueno, ahora veamos un siguiente caso. Imaginen que pongo bueno, que tenemos una, está muy delgadita. Imaginen que tenemos una fuerza así y otra asado, ¿no? Una para acá y otra para acá. ¿Qué diferencia hay con respecto a estas fuerzas? ¿Qué diferencia hay entre estas? ¿Que esas son paralelas? Son paralelas. Estas no. ¿Estas cómo son? ¿Cómo son? Concurrentes, Concurrentes. ¿Qué más? coplanares. Coplanares y colineales, ¿no? Colineales, porque la línea de acción se comparte, son colineales. Acá estas no son colineales porque no están a lo largo de la misma línea de acción. Entonces aquí aplica el mismo principio. Aquí tendríamos F1, ¿sí? Y acá menos F1. Entonces la magnitud de la fuerza tendría que ser la misma, solamente que van en diferentes direcciones y hay algo más. Podríamos decir que cada una de las fuerzas está aplicada en puntos diferentes, ¿no? A lo mejor aquí hay un punto A y acá hay un punto B, ¿no? Mientras a lo mejor aquí nada más había un punto y era el punto A. Entonces, en un par de fuerzas, las fuerzas no son concurrentes. Las fuerzas parten de diferente punto, o sea, se aplican en diferentes puntos y existe una separación entre ellas de tal forma que se genera un paralelismo. Eso significa que si son paralelas, existe una distancia perpendicular entre ellas. Dicha distancia la podríamos indicar así, ¿no? ¿Y esa distancia cómo es con respecto a las fuerzas? Perpendicular. Pues perpendicular, ¿no? Entonces, esto es algo que nos genera perpendicularidad y esa distancia en términos de momento, pues le podemos llamar R, ¿no? Y entonces, esto nos da una perspectiva diferente de lo que es un cálculo de momento. Esto que estamos viendo aquí hace que las fuerzas generen una interacción entre ellas. ¿Qué pasa si yo les digo que sumen esas fuerzas? ¿Cuál sería el resultado de sumar esas fuerzas? 0. 0. 0, porque una va para arriba y otra para abajo. Pero a pesar de que el resultado sea 0 para la suma de fuerzas, ¿no? Porque aquí lo voy a poner, ¿no? Suma de fuerzas igual a 0. En este caso, en el de acá, también la suma de fuerzas es igual a 0, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿existirá algún otro fenómeno que pudiera presentarse considerando que existe una distancia de separación entre esas fuerzas? ¿Qué puede pasar? ¿El momento? El momento, pero ¿de qué forma se presenta el momento? ¿Mm? ¿De qué forma? ¿Un desplazamiento? Un desplazamiento. A ver, hay que cuidar muy bien nuestras palabras. ¿Un desplazamiento? ¿Sí? ¿Será un desplazamiento? ¿Una distancia? ¿Un giro? Es un giro. Exacto. Un posible giro. No quiere decir que vaya a girar, es un posible giro. Miren, aquí esquematizo exactamente lo mismo, ¿no? Son las mismas fuerzas, la misma distancia. Y ahora imaginen que existe un puntito por acá que es el eje de rotación, ¿no? Entonces, tal vez si esas fuerzas fueran lo suficientemente grandes para poder tratar de mover un objeto, este movimiento se traduciría en un movimiento de rotación. Entonces, tal vez en un siguiente punto
lo que tendríamos sería esas mismas fuerzas, pero actuando de esta manera, ¿no? O sea, bueno, lo pongo un poquito así. Así, entonces ya se generó un giro, ¿no? Eso ya fue una rotación, no un desplazamiento, un giro. Pero hay una particularidad. Esta y esta se simplifican porque es F1 menos F1. Y de hecho, déjenle pongo menos F1, ¿no? Para que no haya pierde. La suma de fuerzas es igual a 0. Pero hay una cosa que sí va a existir. Suma de momentos será igual a 0 también. ¿Sí? No, ahí no. No. Entonces, aquí la suma de momentos es diferente de 0. Entonces, a esto se le conoce como par de fuerzas porque estamos hablando de fuerzas que se simplifican en magnitud y entonces ya no hay fuerza resultante, pero sí existe una posible tendencia al giro. Entonces, voy a poner un ejemplo rapidísimo para poder ver qué pasaría numéricamente con esto, ¿no? Vamos a ver esto de acá con un ejemplito, es más, utilizando el mismo dibujo, ¿no? Nada más aquí lo tengo. A ver, nada más antes de continuar, ¿hay alguna duda que tengan con respecto a esto que estamos comentando? Porfa, díganlo. ¿Puedes repetir lo de que se simplifican y, o sea, se puede decir como fuerzas que se simplifican en magnitud, pero sí existe una tendencia al giro? Sí, sí, porque si planteáramos una ecuación de suma de fuerzas, de hecho, en lugar de ponerle suma de fuerzas, tendremos que poner fuerza resultante, ¿no? Si esto fuera vectorialmente, o sea, imagina acá, vectorialmente, ¿no? Entonces tendríamos F1 en J, si lo vemos como componentes vectoriales, menos F1 en J. Esta corresponde a la de acá y esta corresponde a la de acá. Son de la misma magnitud, sentidos contrarios. Entonces, ¿cuál es el resultado? Cero. Fuerza 1 en J menos fuerza 1 en J, 0. Entonces, en realidad, es una suma de fuerzas que da como resultado 0, porque pues, una va para arriba, una va para abajo, y las dos tienen la misma magnitud. Esa es la característica de un par de fuerzas. Fuerzas que tienen separación entre ellas, que son paralelas y de la misma magnitud. ¿Ok? Sí, chavo. Eso es un par de fuerzas. Son dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud, pero sentidos contrarios, ¿no? Eso es. Entonces, esto de aquí arribita lo voy a borrar. Nada más fue para que ejemplificáramos lo que hay de este lado, ¿no? Ok. Entonces ahora vamos con este caso que les mencionaba, ¿no? Voy a desplazar esto tantito con el fin de que lo podamos apreciar mejor. Ok. Bueno, el ejemplo es este. Imaginen que trabajamos con una fuerza de 50 newton, ¿no? Es decir, 50 newton. Y acá también hay 50 newton. Así. Y existe una distancia de 2 metros de separación. ¿Sale? Entonces, tendremos que hacer un análisis para ver qué pasa al sumar fuerzas y al sumar momentos. ¿Qué pasa al momento de obtener la fuerza resultante? Si lo viéramos escalarmente, lo podríamos hacer, porque una va para arriba, una va para abajo y listo. Entonces, en realidad este cálculo se volvería 50 menos 50. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí, ¿Sí? Entonces aquí la fuerza resultante es igual a 0. Pero, ¿qué pasa con el momento? ¿Qué pasa con el momento? La pregunta es, ¿este momento con respecto a qué punto se hace? ¿Mm? Este es un momento del par de fuerzas. Entonces la pregunta es, ¿con respecto a qué punto? Si no hay punto, nosotros podríamos elegir uno. ¿Ustedes qué lugar elegirían para hacer el cálculo de momento? ¿Mm? ¿Del punto medio? El punto medio. Pues sí podemos hacerlo. Sería aquí un punto medio, pero ese lugar sería, o sea, sí se puede hacer, pero ese lugar sería
un lugar complicado. No digo que no se pueda, ¿no? Imaginen, este es el punto A. Vamos a hacer este caso, el punto O. En este momento par con respecto al punto O, vamos a ver qué pasa en cuanto a multiplicación fuerza por distancia. Recuerden que aquí lo que podemos utilizar es el cálculo de momento porque es con respecto a un punto y de manera escalar fuerza por distancia que aplicamos. ¿Bajo qué condiciones que se tiene que cumplir para poder aplicar esto? Que ya perpendicularidad. Ok, la perpendicularidad. De hecho, aquí Caro dice que sí es donde se encuentra la perpendicularidad. Entonces, miren, respondiendo a eso, esto lo podemos hacer aquí con la perpendicularidad, así, porque se cumple aquí, se cumple acá, ¿no? La perpendicularidad entre fuerza y distancia con respecto al punto. Entonces, ayúdenme a hacer el cálculo de momento. Si vamos de izquierda a derecha, comenzaríamos con esta fuerza, ¿no? ¿Qué operación realizaríamos? Porque son dos fuerzas con respecto a un mismo punto. Entonces, ¿qué operación tendríamos que realizar? A ver, para esta fuerza. Díganme. ¿Mm? ¿No? ¿No hay operación a realizar? ¿Sería 50 por 1? 50 por 1. Ok, sí. Miren, si les cuesta trabajo ver esta operación, recuerden que este es el cálculo de un momento par. Si hay dos fuerzas, significa que hay que hacer dos cálculos de momento. Entonces tendremos un cálculo de momento producido por la fuerza de 50 newton más un cálculo de momento producido por la fuerza de menos 50 newton. ¿Sale? O sea, este es el planteamiento. Así, porque son dos fuerzas, entonces son dos cálculos de momento. Ya lo había comentado, me parece que fue Caro. ¿Sí fue tú, Caro? ¿Sí o no? Momento par con respecto al punto O. Ahora sí, ¿me pueden ayudar con el cálculo de esta primera fuerza con respecto al punto O? ¿Qué operación es? ¿De acuerdo a esto? ¿Mm? ¿Sería 50 por 1 más menos 50 por 1? Habría que analizar bien eso. La primera parte sí la compro. 50 por 1. Sí. Porque es esta fuerza por la distancia de aquí al punto O. Y como está justo a la mitad, pues aquí tendría que haber un metro, ¿no? La pregunta es, ¿por qué sabemos que ese valor de momento es positivo? ¿Por qué razón? ¿Porque la fuerza es positiva? Porque va en sentido horario. ¿Sentido? Porque va en sentido horario. Sí, a ver, ¿seguros? ¿Es positiva en realidad? Es antihorario. Bueno, era negativa. A ver, el punto de referencia es el punto O. Entonces la pregunta es, ¿esa tendencia al giro va a ser sentido horario o antihorario? Ninguno Horario. de los dos. Va a ser Horario. Horario. Sí. Va a ser, miren, están en el punto O, ¿no? Como referencia. Esto generaría una rotación así, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, eso es sentido horario. ¿Qué signo equivale para el cálculo de momento de esta fuerza? Negativo. ¿Negativo? Negativo. Pues negativo, ¿no? Entonces, yo ya les había dicho, y espero lo recuerden, cuando hacemos cálculo de momento, el signo del momento nunca lo decide la fuerza, nunca, porque eso depende de la tendencia al giro. Así que aquí, en lugar de tener 50 por 1, tendríamos menos 50 por 1, por la razón de que la tendencia al giro es en sentido horario. Ok, entonces aguas nada más ahí, Fer, en eso de ninguno de los dos. Pero vamos con el siguiente cálculo. Este es para este cálculo, ¿no? Vamos con la otra parte. Vamos a sumar este otro momento, ¿vale? El producido por esta fuerza. ¿Qué operación hay que realizar? 50 por 1. Ok, más 50 por 1, ¿no? Porque también de aquí a acá hay un metro. Entonces, no se casen con los signos, porque el signo de la fuerza no va a ser el mismo del momento, ¿no? La pregunta es, esta fuerza genera un momento positivo o negativo. También es negativo. Negativo también. No manchen, o sea, sí, bueno, nada más todos los que están respondiendo, nada más acá estén seguros de lo que comentan. Y sí, es en sentido horario también, ¿no? Sí.
Entonces, miren, si en el cálculo de un par de fuerzas se les complica mucho saber si es horario o antihorario, vayan desde donde está la puntita de una flecha hacia la otra, ¿no? Y eso les va a dar el sentido. ¿Por qué? Porque pues aquí está el punto donde se hace ese giro, ¿no? Ese eje de rotación. Entonces, sentido horario. ¿Qué signo va a tener este momento? Negativo. Ok, va. Entonces acá voy a borrar esto de acá, ¿vale? Y vamos a dejar el signo menos. El cálculo tiene que ser también 50 por 1, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este momento par? Menos 100. Menos 100. Menos 100. Y bueno, un valor de menos 100, ok. Lo podemos poner como menos 100. Y recuerden que esto está en Newton por metro. Pero miren, un signo menos en el cálculo de momento, pues no siempre se ve bonito y además no sabemos exactamente a lo largo de qué eje se está llevando a cabo esta tendencia al giro. Entonces, para expresarlo un poquito mejor, ¿cómo lo pondríamos con el fin de quitar ese signo? Con el 100 y con la flechita de rotación. La flechita de rotación, ¿en qué sentido? Horario. Horario. Horario, ¿no? Entonces, miren, me voy a quedar con esto de por acá. Y es más, lo copio para que no haya problema, ¿no? Esto lo dejo aquí así. Sabemos que es menos 100 Newton por metro. Y simplemente vamos a poner por acá la flechita de lo que vendría siendo su equivalente. El momento par con respecto al punto O, que sería igual a 100 en una magnitud, con la tendencia al giro en sentido horario, que iría en esta dirección. A ver, que se vea un poco mejor, así, en esta dirección. Y finalmente con Newton metro, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. 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 Bueno, entonces miren, esta es la respuesta. Pero más allá de esta respuesta, ¿cuál dijimos que iba a ser la suma de fuerzas? La suma es 0. La suma de fuerzas es igual a 0, ¿no? Sí, 0, rotundamente 0. Ahora, quien dijo que el cálculo del par, de este par de fuerzas con respecto al punto O era una buena opción, es una opción. Que sea buena es otra cosa. Imaginen que en lugar de querer haber utilizado el punto O, digan, ¿saben qué? El punto O, qué hueva. Entonces, ¿por qué no mejor agarramos otro punto? Y ese punto puede estar en cualquier otra parte. Puede estar acá, 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 acá. Depende de qué tanto se quieran complicar la vida. Pero como en este curso no queremos complicarnos la vida, vamos a agarrar un punto escogido estratégicamente, que tendría que ir ¿en dónde? ¿En dónde pondrían un punto con el fin de esforzarse menos? A ver, Guillermo. Yo lo pondría en un extremo, ¿Un extremo de quién? no de de una fuerza. Ok. Bueno, no de la fuerza, sino o sea, de la acá. distancia. Ok. No, abajo. ¿Aquí o acá? ¿Dónde? En cualquiera, la verdad. En cualquiera. Ok, pues es igual. A ver, vamos a ponerlo en esta, por ejemplo, ¿no? Y pues a lo mejor acá está el punto A. Si ahí está el punto A y ahora hacemos ese cálculo del momento par, y este par, pues ahora dices, oye, pues vamos a calcularlo con respecto a A, ¿no? Entonces, el momento del par, ¿cuántas operaciones hay que hacer aquí de cálculo de momento? Solo una. Pues solo una, porque el cálculo de momento producido por esta fuerza con respecto al punto A, ¿cuál va a ser? 0. Cero. Entonces, lo único que queda por realizar aquí, y de hecho aquí ya no sería necesario ponerle con respecto al punto. Esto es la manera en la que ustedes pueden corroborar que el cálculo de momento producido por un par de fuerza simplemente es multiplicar la magnitud de cualquiera de las dos de esta, puede ser de esta o de esta, no importa, multipliquen la que quieran, por la distancia entre las dos fuerzas. Así que este cálculo únicamente sería menos, porque se dan cuenta, el punto A se encuentra aquí. La tendencia a girar producida por esta fuerza sería así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sentido horario? Sí.
Bueno, entonces ahí está el signo menos y la multiplicación es 50 de la fuerza por los 2 metros de separación. Entonces, ¿esto cuánto da? Menos 100. Un metro. Bueno, y si ya somos directos, esto es 100 en magnitud con una tendencia al giro en sentido horario en unidades de Newton por metro. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Va. Entonces, con esto terminamos de plantear el caso cuando se tiene un par de fuerzas. Entonces, el par de fuerzas no nos interesa ni siquiera calcularlo con respecto a un punto. Nada de eso. Cuando ustedes hagan el cálculo de par de fuerzas, pueden utilizar esta misma expresión simplemente diciendo, ¿sabes qué? El cálculo de un par de fuerzas es fuerza por distancia siempre y cuando esas fuerzas sean paralelas. Y ya, y de hecho, en un par de fuerzas siempre van a ser paralelas. Ahí está. ¿Tienen alguna duda de esto? Todo bien. ¿Está bien? A ver, entonces pregunta, ¿el cálculo de un par de fuerzas se puede hacer igual que el cálculo del momento con respecto a un punto? Sí. Sí, Sí, sí se puede. es el mismo cálculo. Fuerza por distancia. Solamente consideran una magnitud, ¿eh? O sea, si agarran esta magnitud, se olvidan de la de acá, porque simplemente multiplican la magnitud de cualquiera de las dos fuerzas del par por la distancia de separación entre ellas y listo. Ya estuvo. Con eso tenemos. Bueno, ahora, por último, para terminar de identificar esta parte del par de fuerzas, pues lo vamos a ver de las posibles formas en las que se lo pueden encontrar. Aquí voy a borrar un poquito, a ver, déjenme ver, aquí está, ahí está. Entonces borro por acá. Voy a borrar un poquito con el fin de que veamos cómo se pueden topar con lo que es un par de fuerzas, ¿no? Una opción es, claro, pues como lo estamos presentando en este caso, ¿no? Aquí lo voy a hacer un poco más pequeño para que veamos una de las posibles notaciones. No puedo, ahí está. Entonces, mientras exista un paralelismo entre dos fuerzas, ya está el par de fuerzas, ¿no? De hecho, muchas veces lo van a encontrar así. Únicamente van a ver las dos fuerzas y dicen, eso es un par. O sea, si ustedes ven eso y existe una distancia cualquiera, aquí, es más, lo vuelvo a indicar, ¿no? Una distancia cualquiera entre estas dos fuerzas, simplemente hacen la operación fuerza por distancia. Entonces, a ver, acá está F y menos F. Normalmente siempre se van a esquematizar así, ¿no? Una positiva y una negativa. Y acá, pues, la distancia que los separe. Esta es una posible notación para el par de fuerzas. La otra, ¿cuál es? Si ustedes ven esto, así, con un puntito, eso también es un par, porque les está diciendo dónde se encuentra el punto de rotación y que la tendencia al giro de momento es en sentido horario, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí se encuentran con esto. Un ejemplo, ¿no? 50 newton por metro. Ese ya es un valor fijo de un cálculo de momento, ya es una notación que se tiene. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Pues únicamente que la forma en la que estamos expresándolo de esta manera nos indica inmediatamente la magnitud del momento. No tenemos que encontrar fuerza, no tenemos que encontrar distancia, no tenemos que encontrar nada, porque el valor ya está directo. Entonces, esto lo pueden encontrar con el nombre de par, lo pueden encontrar como momento par, o lo pueden encontrar como par de fuerzas, ¿no? O sea, ya depende de qué tanto se quieran extender, ¿no? Entonces, par, momento par, luego así lo ponen, pues está bien, ¿no? Son sinónimos, significan lo mismo. Si ustedes ven esto o esto, es un par de fuerzas. Si ustedes ven esto, a pesar de que no hay fuerzas aplicadas, pues ya se entiende que es un par,
¿Por qué razón? ¿Qué pasa? ¿Dónde están esquematizadas aquí las fuerzas que generan el par? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nadie? Aquí. Perdón, profe, se me trabó. ¿Qué era? A ver, ahí en eso que está. A ver, aquí. ¿Dónde está el par de fuerzas? ¿Dónde? Porque si es un par de fuerzas, no hay fuerzas. ¿Se podría decir que son tangentes a esa circunferencia? Sí, Monse, sí son tangentes, pero la pregunta es, ¿por qué no están? O sea, si te refieres a tangentes, tangente es esto, ¿eh? Tangente es eso. Entonces, pues se vendría haciendo esta representación. A ver, Guillermo. Puede ser que no hay, bueno, que como es la resultante, o bueno, que hayan puesto ahí la resultante y pues como la resultante es 0, no hayan puesto. Exacto, esa es la razón. Esto es el producto de un par de fuerzas, esto de aquí, pero ya simplificado. ¿Por qué? Porque las fuerzas se suman y va a dar 0, entonces no tiene caso poner ninguna fuerza, y lo único que esquematizamos es esa tendencia al giro que se presenta. ¿Sí están de acuerdo? Con él. Sí. Sí, chaval. Va, entonces, bueno, resumiendo, un par de fuerzas da como resultante de fuerzas 0, pero hay un momento producido. Bueno, entonces, ahora ya que hicimos esta pequeña introducción de lo que es un par de fuerzas, par o momento par, que realmente es lo mismo, o sea, de hecho, aquí podría copiar, ¿no? Par de fuerzas, ¿no? Que es lo mismo, o sea, decir par de fuerzas, solo par, o decir momento par, es lo mismo. Todas esas tres formas representan lo mismo. Va. Dicen que no tienen dudas. Entonces, como no tienen dudas, sería buen momento para comenzar con algún ejemplo que nos ayude a ilustrar mejor pues, esto que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, ¿están listos? Sí. Sí. Sí, chava. A ver, pues. El ejemplo con el que vamos a comenzar ahorita este cálculo, este análisis de momento, es con lo que están viendo ahorita en pantalla, ¿no? Y aquí, ¿qué hay que hacer? Determinar la magnitud y el sentido del momento par. Entonces, determinar la magnitud y el sentido del momento par. Sale pues, determinar la magnitud y el sentido del momento par. ¿Qué se les ocurre hacer en este caso? A ver, los escucho. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer o plantear? ¿Nada? Cámara, somos 60, bueno, 58 personas aquí. Ninguno de los 58 me podría decir cómo podemos plantear el ejercicio. Podríamos, No, adelante. podríamos como hacerlo, o sea, como lo hemos hecho con el momento, o sea, descomponer las fuerzas y ver por qué distancia tendríamos que multiplicarlas. Ok. ¿Por qué distancia tendríamos que multiplicarlas? Sí. Entonces, a ver, sabemos que podemos ocupar la expresión de momento de manera perpendicular y escalar fuerza por distancia, ¿no? De hecho, fuerza por distancia, así. Ok. Entonces, sí, me parece bien la opción que mencionan, pero ¿de qué manera lo ponemos? A ver. ¿De qué manera planteamos esto para esa descomposición que se menciona? ¿Mm? Pues, por ejemplo, en la fuerza A, ver o sea, sus fuerzas en X y en Y. Ok. ¿Por qué razón realizas la descomposición de fuerzas?
porque va a haber una tendencia al giro. Entonces, una descomposición de fuerzas se tiene que hacer siempre que haya tendencia al giro. Más bien, Chava, podremos tomar en cuenta primero el punto de análisis como A, para que la primera fuerza, digamos, como que se elimine porque está sobre el punto que estamos analizando, y podríamos calcular haciendo como si fuera un triángulo la distancia que hay de A al punto B, y bueno, eso fue lo único que se me ocurrió de momento. No, sí, o sea, está bien. El planteamiento que comenta Emir es correcto, sí lo podemos establecer. Entonces tenemos que ir por partes. Tenemos que ir por partes porque necesitamos saber la perpendicularidad entre las fuerzas. Sabemos las coordenadas de A y de B. O sea, creo que esas están directas, ¿no? Pero ¿qué creen? No nos importan las coordenadas de A y de B para el cálculo de momento. ¿Ustedes creen que podríamos hacer el cálculo de momento multiplicando esta magnitud de 5 kilonewton, porque ambas son de 5, simplemente por esta distancia que tenemos ahí? ¿Podemos hacer eso? Ok. Bueno, entonces dicen, Oscar dijo tomar la distancia entre dos puntos. Ahí está la distancia, nada más habría que especificarla. Con esa distancia, ¿podemos hacer el cálculo de momento? Samuel. Sí, porque creo que quedan paralelamente, ¿no? Entonces, esa línea que acabo de trazar es paralela a esta fuerza y a esta. ¿Sí? Ahí se ve claramente que esa es paralela, ¿así? Sí. Es paralela. O sea, las fuerzas... O sea, miren, las fuerzas sí son paralelas, las fuerzas sí se las compro. La pregunta es, ¿la distancia es perpendicular? No. La distancia no es perpendicular. Las fuerzas sí son paralelas, sí es un par. Pero aquí no existe una perpendicularidad. Entonces, como no hay perpendicularidad, tenemos que hacer lo que dijo Caro. Tenemos que descomponer cada fuerza a lo largo de los ejes. Afortunadamente los ejes ya están. Entonces lo que tenemos que hacer es expresar eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenemos que descomponer? ¿Por qué razón? Para hacerlas paralelas. Perdón, perpendicular. Exacto. Porque las componentes sí van a ser paralelas, ¿no? De hecho, aquí lo voy a trazar. Aquí va a haber una fuerza que vaya en esta dirección y acá va a haber una que vaya en esta. Al momento de descomponer en X, ¿sí están de acuerdo? ¿Verdad? Sí. Entonces, esas sí son paralelas, ¿no? Y si esta es paralela a la de acá, sí podemos conocer su distancia perpendicular. Es más, díganme cuánto vale así en este instante. ¿Cuánto vale esa distancia? 3. 3, ¿no? En corto. Entonces, ¿qué les parece si hacemos esto? Voy a extender la línea de acción aquí, pero delgadita. Así. Esta es la extensión de la línea de acción. Vamos a tratar de ponerla centrada. Ahí está. Es esta de acá. Y pues nada más le pongo su flechita, ¿no? Así para acá. Entonces, si esas sí son paralelas y sabemos que su distancia así en corto es de 3, vamos a ponerla en azul, ¿va? De aquí a acá tenemos 3 metros. Vamos a ponerlo. 3 metros. La pregunta es, ¿cuánto vale la componente horizontal de cada fuerza? O sea, no es necesario que calculen las dos, porque va a valer lo mismo, dado que su inclinación es la misma, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale cada componente? ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto vale esta? Valen lo mismo, nada más denme el cálculo de una. ¿Cuánto vale? A ver, díganme. 2.5. 2.5. Son 5 kilonewton. 2.5 da al multiplicar ¿por quién? Seno de 30. Ok. Entonces aquí son 2.5 kilonewton. ¿Todos están de acuerdo en que esa es la magnitud que tenemos que considerar? ¿Sí? ¿Onel? Sí. 2.5 kN. Bien, entonces podemos hacer el cálculo de momento
para las componentes en horizontal y para las componentes en vertical. Vamos a poner las componentes de manera vertical, ¿verdad? Aquí esta sería para abajo, vamos a ponerla así, y acá asado, ¿no? Entonces ya tenemos estas flechitas indicadas de esta manera. ¿Y cuánto valen estas componentes? ¿No? Aquí pues podemos hacer lo mismo, extender la línea de acción de ambas, ¿no? Entonces, ¿cuánto valen estas componentes? Mientras yo extiendo la línea de acción. ¿Por quién tienen que multiplicar? ¿Mm? ¿Por nadie? ¿Cómo puedo? A ver, quiero el valor, bueno, queremos el valor de las componentes verticales. Entonces, me gustaría que me dijeran cuánto vale. 5 por el coseno de 30. Ok, 5 por el coseno de 30. ¿Y eso a qué es igual? Ya lo puso un compañero 4.33. Sí. 4.33, gracias. Entonces acá 4.33 kilonewton, ¿no? Así, y pues también la de acá va a valer lo mismo. 4.33 kilonewton. Ok. Entonces, la distancia perpendicular ya está. ¿Cuánto vale esta distancia perpendicular? 2.5. 2.5. 2.5. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, órale pues, entonces ahora vamos a ponerle 2.5 metros, ¿no? Entonces, ¿alguna duda que tengan con respecto a todo lo que estamos obteniendo en la descomposición de fuerzas, en la distancia entre las paralelas, etcétera? ¿Nada? Nada. Entonces, miren, esto no lo vamos a utilizar porque no es paralela. No es paralela. Ah, chava. Perdón, no es perpendicular a las fuerzas paralelas. Sí, ¿qué pasó? Un compañero pregunta que de dónde salió el 4.33. ¿De dónde sale el 4.33? Este 4.33 sale cuando multiplicas 5 por el coseno de 30, ¿no? Por el coseno de 30 grados. En este caso, el triángulo formado está aquí. Entonces, pues esta componente es la componente adyacente a ese triángulo, ¿no? Entonces utilizas coseno. Coseno de 30 grados, ¿no? Y pues aquí está el 30. 5 por el coseno de 30 grados. ¿Va? ¿O no va? ¿Sí, Juan Carlos? Okay, vale. Profe, ¿por qué era 2.5? ¿Por qué era 2.5? Por exactamente la misma razón, solamente que porque ocupamos seno, ¿no? O sea, si tú generas un triángulo aquí así, mira, lo pongo así si quieres. El ángulo de 30 anda por acá. Ángulos internos alternos, ¿no? Entonces, para este caso, estamos con... A ver, espérame. No es cierto. Aquí hay un ángulo de 60. Aquí hay un ángulo de 60, así, por ángulos internos alternos. Acá hay 30, ¿no? Así. 30, sí. Así. Sí, entonces, al hacer esa consideración, si tú generas ese triángulo, pues necesitas utilizar 60 por el... 5, que es esta magnitud, esta de acá, 5 por el coseno de 60. O lo que es equivalente, si ves el triángulo como está formado así, este triángulo que se forma, pues esta sería el opuesto, ¿no? Entonces, para el opuesto utiliza seno. Entonces, 5 por el seno de 30 grados. ¿Sí? Con el caro. Sí, pero abajo en la distancia, o sea, es lo mismo, porque ¿En cuál distancia? abajito donde dice 2.5 metros. Esto. Es que, mira, ya no supe si dijiste 2.5 por los kilonewton o por los metros. Por eso es importante decir las unidades. Mira, aquí hay 2 metros, ¿vale? Entonces tú tienes una cota acá arriba y esa cota se extiende de este lado. Y simplemente aquí te dice, ¿sabes qué? Aquí hay 0.5. Entonces, pues de aquí a acá lo sumas. Sí, ya vi, gracias. Ok, va. Entonces eso por las coordenadas, ¿no? Listo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? No, chava. No, sale. Seguimos. A ver, a continuación, ¿qué viene? Miren, sería bueno verlo por partes. Tal vez así está todo encimado. Me gustaría que lo viéramos por partes para poder hacer el cálculo pues, así bonito, ¿no? Entonces, voy a borrar algunas cositas. Vamos primero con la parte de forma horizontal. Entonces, miren, de manera horizontal, lo que nos quedaría
sería únicamente... Ah, no, sí, ya borré de más, dejen selecciono mejor. Aquí va a haber unas cosas que... déjenme ver, es más, voy a seleccionar todo, ¿no? Esto. Bueno, esto sí lo borro. Bueno. Todo. Miren, nos vamos a quedar únicamente con lo que nos importa para las componentes en horizontal. Con esto, ¿no? O sea, con esto nos vamos a quedar. Sí. ¿Sí? Entonces aquí... no se selecciona lo demás. Bueno, aquí así. Tenemos todo lo que tiene que ver solo de manera horizontal. Entonces, en este momento par, ya no lo vamos a hacer con respecto a un punto. Los puntos ya no nos importan. Algo les debe de quedar claro. En momento par, hacer un cálculo con respecto a un punto es perder el tiempo y no nos sirve. Entonces, si sabemos la distancia entre las dos fuerzas y sabemos su magnitud, pues fuerza por distancia, ¿no? Aquí, es que aquí son metros. Aquí son metros, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Entonces, ¿cuál sería el cálculo de momento para esta primera parte? Momento par. A ver, primera parte. ¿Cuánto por cuánto? 3 por 2.5. Ok. Bueno, si nos vamos nada más en cómo lo manejamos acá, yo les sugiero eso. Siempre obedecer la forma de la ecuación para que sepan cuál es la fuerza y cuál es la distancia. Tal vez ahorita va a parecer muy obvio, pero si están manejando un montón de fuerzas y un montón de distancias, al rato no van a saber cuál fue una y cuál fue otra, ¿no? Entonces, momento par, para la primera parte, 2.5, que sea la fuerza en horizontal, por su distancia de separación, los 3 metros, ¿no? Ok, el signo de ese momento es positivo o negativo. Positivo. Ok. Es positivo porque la tendencia al giro se puede ver aquí, ¿no? Sentido antihorario, positivo. Va, cámara. ¿Tienen duda con esta primera parte? Yo sí, chava. ¿Por ¿Qué qué pasó? 3, perdón? ¿Cómo? ¿Por qué el 3? Porque es fuerza por distancia. La fuerza es 2.5. El 3 aquí está. Y ese 3 es la distancia perpendicular, perpendicular entre las dos fuerzas. Va, gracias. Va, ¿qué más? ¿Ya? Las unidades. Es que todavía no acabamos. Pues, Las unidades van hasta el final porque todavía no acabamos los cálculos. Aquí hay que agregar ahora, ¿qué cosa? La otra fuerza. ¿La otra fuerza? ¿Solo una? No, sí, solo es una. ¿Solo es una? ¿Solo es una? A ver, aquí tenemos dos componentes. Hay dos, no una. ¿Qué falta? La componente vertical. Exacto, falta las componentes verticales de cada fuerza. Eso es lo que falta. Entonces tendríamos que guiarnos en... se crasheó. Ahorita la abro. A ver, entonces vamos a regresar, ¿no? Nos quedamos aquí. Necesitamos considerar de esto, pues también la parte vertical. Entonces, voy a generar una nueva hoja de esto de acá, pero me voy a quedar únicamente con el valor correspondiente. A ver, espérenme, que no me deja arrastrarlo. Ahí está. Con el valor correspondiente de lo que acabamos de obtener, ¿no? De esto. O sea, de aquí partimos para la próxima hoja. Solo que ahora, además de tener pues la horizontal, que es lo que acabamos de hacer, pues ahora vamos a tener la vertical. Entonces, miren, con el fin de continuar con esto, vamos a quitar solo la vertical, ¿no? Para que no... Perdón, solo la horizontal, para que no nos perdamos. Entonces, quitando lo de la horizontal, ya esto ya no nos interesa. Podemos ver claramente el siguiente cálculo con el que vamos a trabajar, ¿no? La distancia perpendicular, pues me parece que ahí está directa, creo que con esa no hay ningún problema. Ahí está abajo de 2.5, ¿verdad? Es esta de aquí. Entonces podemos agregar el momento que se produce. Aquí, a continuación, tenemos que agregar el valor. La pregunta es, ¿el signo que va a tener ese momento es positivo o negativo?
Positivo. Positivo. Entonces, si están en la punta de una fuerza y van hacia la otra, tendencia al giro en sentido antihorario, entonces positivo, ¿no? Cámara. El cálculo que vamos a realizar, ¿qué será? ¿Quién por quién? Más, a ver, va un más quién. 4.33 por 2.5, ¿no? 4.33 de la fuerza por la distancia perpendicular, 2.5. Pues sí. Y ya. Entonces, a ver, ahora por aparte, ¿cuánto nos da el cálculo de momento producido por ese par de fuerzas? Este momento par, aquí va a ser igual. A ver. 18.32. Ok, 18.32, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con quién? Por metro. ¿Cómo? Perdón, otra vez. Kilonewton por metro. Kilómetro por metro. ¿Y ya? ¿Con esto acabamos? Hay algo que falta y se tiene que poner. El sentido. El sentido, ¿no? O sea, el poner un valor de momento en positivo no nos dice mucho. Entonces necesitamos ser muy explícitos para indicar esta tendencia al giro, ¿no? Entonces, pues este sería el resultado del momento producido por este par de fuerzas. Si yo les dijera que me dieran el valor de la fuerza resultante de este sistema de fuerzas, ¿qué me dirían? 0. 0, ¿no? La suma de fuerzas es 0, independientemente de cómo esté el par. O sea, estas fuerzas son inclinadas, pero se van a simplificar y de hecho se ve desde aquí, miren. Al ver el análisis aquí, esta se va a simplificar con esta porque son de signos contrarios y misma magnitud, ¿no? Entonces automáticamente esta se va a simplificar con esta y de manera vertical igual. Este es hacia abajo, este es hacia arriba, se simplifican y ya no hay nada, ya no hay fuerzas, pero sí hay un efecto de tendencia al giro, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que considerar. A ver, Oscar, ¿a qué te refieres con que se le pone el punto en medio? ¿Aquí? ¿Aquí en esta parte? ¿Sí? No es necesario. Cuando lo ponemos en la respuesta no es necesario porque sale en chiquito, ¿no? Entonces no es necesario poner explícitamente un eje de rotación porque ya estamos intuyendo que ese eje de rotación va a ser perpendicular al pizarrón y que, bueno, en este caso a la pantalla y va a ir a lo largo del eje Z, ¿no? Ya nada más, no es necesario ponerlo. Donde sí lo pueden ver es cuando tienen esta notación, ¿no? Pero esto generalmente es algo que se pone si el ejercicio pide que así sea, o es algo que ya viene en los ejercicios si es que es un dato que necesitamos utilizar. ¿Va? ¿Sí? ¿Sí? Ok, dicen que ok. Bien, entonces, a ver, ¿alguna duda que tengan hasta ahorita con respecto a lo que es un par de fuerzas? Bueno, yo nada más tenía la duda de si importa dónde ponemos el sentido. ¿Cómo que dónde? O sea, si antes o después de las unidades, no importa. Tiene que ser antes. Ok. Sí, o sea, no es como que si lo pongas después esté mal, no, pero es que se podría confundir, por ejemplo, porque si tú pusieras primero esto, es como si esto se interpretara como componente en K. Y no siempre va a ser para la componente en K, ¿verdad? No siempre, porque aquí se cumple porque estamos en 2 dimensiones. Pero si estuviéramos en 3, no siempre el momento va a ser en la componente en K, ¿verdad? Entonces yo por eso les sugiero que lo pongan después. Ok. Va, entonces, o sea, no es que no se pueda, pero es para no generar malinterpretaciones en este tipo de resultados, ¿no? Listo, ¿algo más? ¿Los demás? ¿Por qué se multiplican las fuerzas por 3 y 4.33? ¿Te confundiste? A ver, Juan Carlos, esa multiplicación que hicimos fue porque no podemos multiplicar de manera directa estas fuerzas así como están. Es un par de fuerzas, sí, pero no sabemos su distancia perpendicular. O sea, su distancia perpendicular es una que ve de aquí a acá. Pero a ver, si yo les preguntara, a ver cuánto mide, díganme cuánto mide esta distancia.
híjole, pues no va a ser fácil de calcular, ¿no? O sea, es una distancia que sería prácticamente imposible calcular porque necesitaríamos más información, ¿sale? Entonces, si quisieran hacer el producto fuerza por distancia, no se puede. ¿Por qué? Porque la distancia no la conoce. Entonces, como la distancia es una incógnita, no basta con el valor de la fuerza, ¿no? 5, pero ¿por quién? ¿Por quién lo multiplicas? Entonces, como no sabemos ese dato de distancia directa, que es perpendicular, necesitamos generar una distancia perpendicular. Y esa distancia perpendicular sería entre las componentes horizontales y entre las componentes verticales. Entonces, por esa razón hicimos la multiplicación por esta parte de aquí, ¿no? Porque aquí están las verticales, entonces se multiplican por esto. A ver, nada más, Juan Carlos, ¿tu duda es de dónde salieron esos valores? Juan Carlos, o los demás. ¿Tu duda es de dónde salieron los valores? O sea, ¿por qué? Ok, ya, el por qué. El por qué es eso, porque necesitamos tener la perpendicularidad. Entonces, aquí está la perpendicularidad, ¿no? 2.5, multiplicas fuerza por distancia. Entonces, por eso lo hacemos, porque al descomponer las fuerzas, de manera inmediata obtenemos la distancia perpendicular. ¿Ok? Sí, Caro. Entonces siempre vamos a descomponer las fuerzas. ¿Siempre? A ver, tú dime. ¿Aquí es necesario descomponerlas? Bueno, o sea, cuando no tengamos la distancia perpendicular, ya, de la distancia directa, pues. Cuando no tengas la distancia perpendicular directa, sí lo vas a tener que hacer. A menos que la distancia ya esté fija, o sea, así explícita explícita o implícita de alguna manera, ¿no? O sea, si existe algo que nos ayude a determinar la distancia, aunque no esté ahí puesta, sí tendremos que ocuparlo, ¿no? O sea, depende del tipo de caso. Entonces, no siempre se descomponen fuerzas. Se descomponen las fuerzas cuando hacemos cálculo de momento, cuando no conocemos esa perpendicularidad. Y ya. ¿Sí? Con él. Sí. Sí. Bueno. ¿Algo más que quisieran comentar? ¿Nada? ¿Ya nada? No, chavo. No. Sale. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo, rapidísimo, así bien en corto. Y pues acá no vamos a poner otra hoja, ¿no? Chale, no me gusta que salgan los cuadritos así, yo no los pongo. No, tampoco. Ahí está. A ver, vamos a trabajar con este, miren. Ahí está. Este es nuestro siguiente ejemplo. Pues como podrán ver, es un ejercicio en 3 dimensiones. Así que, pues dado que ustedes ya dominan las 3 dimensiones, como en ese ejercicio del taladro, pues no hay bronca, ¿no? Entonces aquí determine el momento del par que actúa sobre el tubo AC en corto, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Ok. A ver aquí, ¿qué onda? ¿Qué se les ocurre hacer aquí? El momento del mare, el momento del par que actúa sobre el tubo AC. A ver. Acá sí se puede con la distancia, ¿no? Acá sí se puede. Entonces, de manera directa, multiplicamos 6 por 25. O sea, porque es eso, ¿no? La distancia es esta. 25 está acá. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Así? ¿En corto? No, lo vi mal. Lo vi mal. Ok, o sea, hay que ver la orientación espacial, ¿no? O sea, esta fuerza, pues la extiendo. Esta fuerza, pues va para acá. Esta fuerza va así. Podemos decir que es vertical, ¿no? Para el sistema de referencia es vertical. Y esta pues va así mero, así, en corto. Entonces, ¿a poco esta es perpendicular? No. No. O sea, ni siquiera la perspectiva nos ayuda. Fíjense que sí podríamos determinar si es perpendicular o no de una manera más o menos sencilla. Digamos que esta forma sencilla sería trazando una línea paralela al eje X. Entonces, el eje X es este, ¿no? Aquí está.
Si esta línea corresponde a la misma dirección que tiene esta, entonces sí es perpendicular. Pero evidentemente se ve que no es perpendicular ese tubito, ¿verdad? No es perpendicular a esas fuerzas. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? ¿Otra vez vamos a tener que descomponer fuerzas? Chale, ya estuvo. A ver, Guillermo y luego, a ver, ¿quién? A ver, Guillermo, luego Aldair. ¿No podemos descomponer la distancia? Pues claro, si ustedes saben descomponer fuerzas, o sea, creo que, no sé si ya se los había dicho, pero si no se los digo, si no se los repito, si ustedes ya saben descomponer fuerzas, ya pueden descomponer lo que quieran, ¿no? Distancias, posiciones, aceleraciones, velocidades. O sea, ustedes ya pueden descomponer todo porque se descomponen igual, nada más cambian las unidades, ¿no? Y ya. Bueno, entonces, correcto, tendremos que descomponer una distancia. ¿Qué distancia tendremos que descomponer? La del coseno. La del coseno. Ok, pero en esencia, díganme cuál es la distancia que hay que descomponer. ¿Cuál? ¿Dónde está? Esta. ¿Cuál es la que se tiene que descomponer? La penúltima que marcaste, chavo. La penúltima que marqué, ¿esta? Ey. A ver, pregunta, y razónalo bien. ¿Esta es la que tenemos que descomponer? No, es como dice Oscar. La que vamos a descomponer es esta. Y la queremos en su componente, ¿en qué componente vectorial? X. Vectorial. En componente vectorial es componente en Y. ¿No? O sea, si les hubiera dicho a lo largo de qué eje, cámara, a lo largo del eje X. Entonces, esta la tenemos que descomponer a lo largo del eje X o en su componente vectorial en Y, ¿vale? Entonces, esta es la que vamos a descomponer. ¿Por qué? Pues porque necesitamos la distancia que va a ir de aquí para acá. Esta distancia, ¿no? Esta distancia prácticamente es paralela a la de acá, ¿no? Al eje X, ahí está. Entonces, sí, es la que necesitamos. Esto lo pueden ver, este ejercicio lo pueden ver en 2 dimensiones. Sí, sí se puede. Voy a borrar las fuercitas, a ver, a borrar. Este ejercicio lo pueden ver en 2 dimensiones porque se puede proyectar. Esta carita que anda por acá, y de hecho la voy a representar así, déjenla pongo así. Miren, esta de aquí es un triángulo, pero ese triángulo está en un plano. ¿Cuál es el plano paralelo a este triangulito? ¿Cuál es el plano paralelo a este triangulito? XZ. El plano XZ, ¿no? Entonces, tranquilamente, ese plano se podría ver aquí, ¿no? Tranquilamente se podría ver ahí, en el plano XZ. Entonces, significa que si nosotros somos hábiles ya ubicando vectores en el espacio y sabiendo representar proyecciones, podríamos indicar, sí, lo pondría como así, y lo pondría, bueno, así sí lo pongo, ¿no? Positivo y negativo. Para acá, en la parte de arriba, superior, tendríamos Z y en esta parte tendríamos X. Recuerden que siempre que hacemos proyecciones, tratamos de mover lo mínimo posible nuestra referencia, ¿no? Entonces tendríamos esto así, así y así, ¿no? Y existirían las fuerzas aplicada así y aplicada así, ¿no? Hacia abajo. Entonces tendríamos una así y otra así. ¿Y qué magnitudes tienen? 5 kilonewton, ¿no? No, 25, ese era el otro, 25 libras. Y acá también 25 libras. Si sabemos que aquí tenemos 6 pulgadas, y aquí un ángulo de 30 grados, ¿cómo obtenemos esta distancia que queremos descomponer? ¿Ah? ¿Cómo? 6 coseno de 30. 6 coseno de 30. Ok, 6 coseno de 30. ¿Y eso cuánto nos da? Seis- 5.19.
¿5.19? Sí. Sí. 5.19 en unidades de pulgada, ¿no? Bueno, esta proyección nos ayuda a simplificar el problema y acabamos de ver que no siempre tenemos que descomponer las fuerzas. A lo mejor dejamos las fuerzas como están y descomponemos una distancia, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el cálculo que hay que hacer? El cálculo del momento par. ¿Qué operación hay que realizar? Fuerza por distancia. Ok. 25. ¿Por quién? 5.19. Por 5.19, ¿no? 5.19. Cámara, pues. Ok. Ahora quedaría, por último, que me dijeran su análisis, pero de manera vectorial, porque esto está en el espacio, ¿verdad? Este momento par, ¿qué signo y qué componente tiene? Dice Oscar que este momento par va a tener un signo menos. ¿Qué componente va a tener? Y por cierto, ¿cuál es la magnitud? Si me ayudan, porfa. Parote, un parote, ¿no? Ok. A ver, dice, sí, va a tener, dice Oscar que vamos a tener una componente en J. Eso es correcto. Entonces, ¿me pueden hacer un parote y decirme cuánto da la magnitud de esa multiplicación? Digo, somos 57. Yo creo que 40 sí tienen calculadora, ¿no? 129.75. 129.75, 129.75 cámara. Gracias. Ahora, dice Oscar, no sé, ustedes díganme si sí, créanle, punto 75, ¿ah? Díganme si va esto en J. ¿Es verdad o nel? Es en K, ¿no? ¿A poco? ¿A poco? Sí, es en J. En J Sí, está bien, ¿no? A ver, miren, observen esto. En los ejercicios que hemos realizado acá anteriormente, es más, veamos este, ¿no? Vamos, este. Acá tenemos X, acá tenemos Y. La componente que esperamos obtener, pues es en K. Recuerden, ¿qué les dije el otro día? Que si estamos trabajando en 2 dimensiones con X y Y, ¿cuál será nuestra componente? K. Z. Componente K, no Z, componente K. Ojo, en este ejercicio no estamos en 2 dimensiones, estamos en el espacio. Lo único que estamos haciendo es generar una proyección en donde más nos conviene. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no se casen con las palabras que les dije de que, si trabajamos en 2 dimensiones, pues va a ser la componente en Z. Porque eso es hablar sin pensar. Eso es cuando tenemos 2 dimensiones, porque sabemos que en 2 dimensiones utilizamos X y Y. Entonces, la que falta es Z, ¿no? Aquí, esto es una proyección de algo con lo que estamos trabajando en el espacio. Sí, es correcto, utilizamos componente en J. Y la razón es porque este es el eje perpendicular a donde se está realizando el giro. Porque el giro va en esta dirección, va así. Entonces, pregunta, ¿cuál es el eje perpendicular? El Y. El eje Y. Entonces es lógico que tenga componente en J. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué el signo menos? ¿Por qué no más? ¿Por qué? ¿Es horario? ¿Qué horario? Giraría, sí, de modo horario. Ok. Ya ven cómo cuando los ejes de un sistema de referencia se acoplan en cualquier orientación, se sigue cumpliendo lo mismo. O sea, de aquí para acá es sentido horario, ¿no? Y sentido horario, ¿qué pasa? Pues vamos a tener algo positivo, ¿no? Perdón, negativo, en este caso negativo, ¿no? Sentido horario. Entonces, digamos que es algo que nos ayuda a orientarnos de esta manera. Diego, ¿qué pacho? Entonces, siempre en el dibujo nos vamos a fijar donde, bueno, en este caso se encuentra la letra, ya sea X, Y o Z, o del origen. Porque del origen me causó duda ahorita, porque si no sería el signo contrario, ¿no?
Pero ¿por qué razón sería el signo Porque si contrario? nos paramos desde O, el movimiento sería de derecha a izquierda. A ver, una preguntota. Tú dices que si te paras desde O, ¿significa que tú estarías acá y verías en esta dirección? Bueno, eso es que ahorita lo que me confundí. Eso es pararse desde O, porque estás en O. Entonces, más bien, ¿a qué te refieres tú? ¿Cómo? No, sí, es que esa es mi pregunta porque sí me confundí ahí un poco al momento del signo. Al momento del signo. Bueno, a ver, yo por eso les pregunto, ¿no? O sea, esto es lo que dice ahorita lo que nos comenta Diego, ¿no? A ver, los demás, signo positivo o negativo. Negativo. A ver, no sé, miren, yo hubiera esperado que hubieran tenido un buen curso de cálculo con geometría analítica. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo tuvieron. Pero pues no nada más hay que tener un buen curso, también hay que saber aprovecharlo. Si les comento esto es porque hay una manera en la que podemos determinar el signo que se obtiene al multiplicar dos componentes vectoriales. Entonces, voy a hacer un tipo relojito, ¿vale? Aquí voy a poner en medio voy a poner un signo más. Miren, aquí abajo, aquí un signo más. Y en este tipo relojito voy a tener las componentes vectoriales. Aquí voy a tener I. Acá voy a tener J de este lado. Y acá voy a tener K. Ahora digo que un relojito porque vamos a ir en esta dirección, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por convención de signos, tenemos antihorario como positivo. Y de aquí viene el análisis vectorial. Cuando hacemos producto cruz, obtenemos un componente resultante. ¿Cuánto es I cruz J? I cruz J. I cruz J. ¿Qué les da como resultado cuando hacen I cruz J? K. Les da K, ¿no? I cruz J les da la siguiente componente y como va en la misma dirección, es positivo, ¿sale? Ahorita voy con lo que dicen de la regla de la mano derecha. Entonces ahí está. Esto da K. Da K. Entonces, ¿ahora cuánto da? I cruz K. ¿Cuánto da I cruz K? I J. cruz K. ¿Qué da? J. ¿Da J? Sí da J, pero Menos ¿qué más? Menos J. Da menos Menos J. Da menos porque vamos en sentido contrario del giro que da positivo, ¿no? Entonces aquí esto nos genera un signo menos y la componente es J. Entonces acá tendríamos menos J. Menos J. Y cruz K. Entonces aquí la pregunta es, de acuerdo a lo que tenemos, es I, que estamos en X, cruz K. I cruz K. I cruz K. ¿Qué nos da? Menos J. Menos J. Ahí está. Ahí está. Ahora, me dice Lisette que cómo se haría con regla de la mano derecha. Sí lo puedo explicar, pero no sé si me salga, si me van a entender porque estamos a distancia. Pero el análisis es similar. Ustedes tienen el sentido de giro estrictamente en esta dirección, así es más como lo acabo de poner, ¿no? Vamos a ver si se quedaron. No, no se quedaron. A ver, así. Estrictamente, este es el giro, ¿no? Vamos de aquí para acá, ya lo que les había comentado, de aquí para acá. Entonces, si fuera con regla de la mano derecha, recuerden que la yema de los dedos indica la flechita, ¿no? La flechita en la dirección que se van a mover. Entonces, no sé si me estén viendo a mí en encuadre, pero si no lo puedo quitar tantito, pero es que ¿cómo sería? Estoy viendo cómo se los explico, porque con regla de la mano derecha es lo mismo. Este punto de aquí, este de aquí, sería como su muñeca, ¿sale? Sería como su muñeca. Como ustedes no pueden agarrar su manita
hacerla girar así, ven mi mano, o sea, hacerla girar así. Recuerden que la yema de los dedos, no las uñas, la yema de los dedos es la que indica la dirección de la flechita, de las fuerzas. Entonces, pues si intentan hacer este giro, sería hacer la regla de la mano derecha con las yemas apuntando hacia arriba, su palma apuntando hacia arriba, así su palma de la mano apuntando hacia arriba, y tratando de girar su mano en esta dirección. Entonces, eso es lo que ustedes estarían viendo. Así si lo intentan hacer con regla de la mano derecha. Entonces, normalmente cuando se tiene esa dirección apuntando para el pulgar, recuerden que el pulgar es el que les dice hacia dónde va. Si aplicamos eso a nuestro esquema, viéndolo en 3 dimensiones, si este esquema lo viéramos en 3 dimensiones, y de hecho me gustaría esquematizarlo, ponerlo para que lo vieran, lo voy a dejar así. Pero si esto lo viéramos en 3 dimensiones, y a ver, déjenme ver qué pasó acá, me parece que las hojas se pelaron, a ver, así. Si esto de aquí lo viéramos en 3 dimensiones, quitaría esto, miren, quitaría esto así, y en 3 dimensiones, pues, tal vez el eje lleva a andar por acá, y por acá andaría el positivo. ¿Sí están de acuerdo en que por acá iría el eje ya positivo? ¿Sí? Más o menos. Sí. Entonces, si ustedes aplican regla de la mano derecha, obedeciendo a esta tendencia al giro donde este es el eje de su muñeca, su pulgar apuntaría en esta dirección. Y en esta dirección es menos J. No sé si sí les haya quedado claro de esta manera. O sea, con regla de la mano derecha, claro que se puede intuir. Si no tienen práctica, puede costar trabajo. Y en la modalidad en la que estamos, pues claro que sigue costando trabajo, ¿no? Pero a ver, sí más o menos, Lisette. O los demás, o dudas que tengan, o que vean su práctica que tienen con regla de la mano derecha. Bueno, chava, entonces nos vamos a parar en el eje o en el origen. Ya nomás para cerrar. En el eje o en el origen. Es que mira, tú te puedes parar en cualquier parte del eje. O sea, el eje está aquí, está acá, está acá. Donde quieras. Pero si tú lo miras desde O, debes tener en cuenta que este es un momento par. En ningún momento, en ningún instante se dice que el momento sea con respecto a O, ¿verdad? No se dice que el momento sea con respecto a O. Entonces, no importa desde dónde lo mires, el sistema de referencia ya está establecido. ¿Sí? Entonces, no se trata de que, estoy en el punto O, porque aquí es momento par y yo lo veo con respecto a O. No, entonces, no te vas a parar en ningún lado, porque es un momento de un par de fuerzas, no un momento con respecto a un punto. Si fuera con respecto a un punto, te la compro, pero el punto puede estar aquí, puede estar acá, acá, entonces no. Si tú quieres hacer un análisis de par de fuerzas en 3 dimensiones, ubicándote en un punto, te vas a equivocar. Ya. Ok, ya. Gracias. ¿Vale? Pues no vas a estar físicamente nunca en un poro tratando de ver la perspectiva desde un punto. Sería un concepto equivocado viéndolo en el espacio. Además, porque es un ejercicio de par de fuerzas, no de momento con respecto a un punto, ¿va? Entonces, Oscar dice que no le gusta la regla de la mano derecha, pero bueno, ya sabiéndola aplicar, les va a ahorrar muchos cálculos, ¿no? Entonces, pregunta, ¿ustedes sabían esto? No, profe, yo no. No, yo tampoco. ¿Pero están de acuerdo que sí aplica? Para cualquier caso. Sí. Sí. De hecho, miren, únicamente para, ¿cómo decirlo? Para que ustedes se ubiquen mejor. Miren, vean, vamos acá, ¿no? Donde lo vimos, creo que ni lo vimos. Aquí no está. Miren, me regreso tantitito aquí. ¿Vale? Para que podamos ver esto, dejen... sí cabe. Pero sí lo pongo aquí. Miren, esto lo pongo aquí. Y déjenme... Ay, no puede ser, lo voy a tener que borrar. Miren, esto queda así. Lo voy a poner acá en chiquito. Aquí está, en chiquito. Observen lo siguiente. Cuando ustedes hacen un producto cruz, están aplicando esta regla.
¿Por qué? Porque cuando hacen esto, en realidad están multiplicando ¿quién con quién? J cruz K, ¿sí o no? Porque es J multiplicando acá. Entonces, J cruz K, ¿qué les da? Y Les da I positivo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Ah, pues ahí está. Entonces, de aquí sale J cruz K, es positivo y les da la componente en I. Entonces, ahí está. Y entonces, cuando hacen la otra operación, que dicen, oye, aquí y aquí, o sea, por cofactores, están multiplicando I cruz K. I cruz K. Entonces, ¿cuánto da I cruz K cuando hacen eso? I cruz K. Menos J. Ah, entonces aquí está el por qué se pone el menos cuando asociamos el producto cruz con J negativo. Ahí está. Es como que la forma en la que pueden verlo así como que, sí, es cierto, ¿no? Y se cumple. Esto se puede demostrar matemáticamente, o sea, porque esto es nada más como que visualmente, ¿no? Se puede demostrar matemáticamente, pero para que se pueda demostrar matemáticamente, ustedes tienen que saber cálculo tensorial. Y pues ahorita no estamos para eso, ¿va? ¿Alguna duda que tengan ahorita con respecto a esto que hemos visto? No, chaval, todo bien. Todo bien, chaval. Las demostraciones para ciencias, para la Facultad de Ciencias. Bueno, entonces, pues bueno, pues cualquier cosa que ustedes no crean la pueden tratar de demostrar para que vean que se comprueba, ¿no? Pero aquí está. ¿Qué más les puedo comentar ahorita? ¿Alguna duda que tengan con respecto a este ejemplo, a la proyección? Yo sé que pueden tener problemas con regla de la mano derecha, es normal, no se preocupen. Al principio cuesta trabajo, pero les puedo dar un tip. Yo me imagino que todos en algún momento han utilizado un desarmador, todos en algún momento, no sé, pues han abierto la llave del agua o destapado una coca. Entonces, fíjense que cuando ustedes, o sea, no sé si tengan a la mano una botella, si tengan a la mano, ahorita, ¿no? Un frasco con tapa, cualquier cosa con tapa, hacia el sentido donde ustedes realizan el giro, les va a indicar que ese frasco se abre porque la tapa va hacia arriba. Cuando ustedes hacen ese giro, su pulgar va a apuntar en la dirección hacia donde se mueve la tapa para que se pueda abrir. Y lo mismo para cerrarlo, ¿no? Entonces es lo mismo para la llave del agua, es lo mismo cuando aprietan un tornillo, es lo mismo para cualquier cosa de ese estilo. ¿Sí lo habían notado? ¿No? No, chaval. No, por ejemplo, a ver, miren, aquí tengo, miren, así como estos, como de pulque, pero no es de pulque, o de agua, trae azúcar, ¿no? Pero entonces, miren, la tapita, para que se abra, va en esta dirección, ¿no? Así. Ustedes lo abren, a ver, miren, lo quito tantito, les dejo de compartir pantalla tantito, ¿no? Miren, esto está cerrado, así. Entonces, para abrirlo, pues lo normal es que lo abramos así. Pero si ustedes utilizan regla de la mano derecha, tendrían que agarrarlo así y lo abren así. Entonces, ¿hacia dónde apunta su pulgar? Hacia la dirección en donde se tiene que abrir, ¿no? Así. Y para cerrar es lo mismo. La yema de los dedos va en la dirección de la fuerza, entonces va así y su pulgar apunta hacia abajo, ¿no? Entonces eso aplica para cualquier cosa, que se abre o que se cierre. Bueno, para casi todo, ¿no? Pero para la llave del agua, para pues para abrir la pasta de dientes, para abrir cualquier cosa que tenga tapa, así. Porque pues, es regla de la mano derecha, ¿no? Entonces igual eso les ayuda a verlo. ¿Sale? ¿Tienen dudas? ¿Algo que No, profe, pero bueno, Pero, a mí me gustaría también como ver la forma de descomposición, o sea, si de repente no llegáramos a ubicar el plano en el que se puede proyectar, o sea, ¿habría otra manera? sí, con producto cruz, porque estamos en el espacio. O sea, ¿te refieres al ejercicio que acabamos de realizar? Sí. Sí, se hace con producto cruz. Pero entonces tienes que ir desde el punto de aplicación de cada una de las dos fuerzas, ¿no? O sea, aquí en este ejemplo, borrando un poquito, es más bien borrando todo, menos el dibujo, ¿verdad?
Se podría hacer un análisis similar. Mira, tú puedes ir desde el punto de aplicación de una de las fuerzas hacia el otro, porque es un par. Entonces, un punto de aplicación es aquí, el otro es acá. ¿De dónde a dónde te gustaría ir? ¿De dónde a dónde les gustaría ir? De aquí hacia acá, se ve muy chiquito. De aquí hacia acá, o al revés, de aquí hacia acá. ¿Hay algún camino que se ha equivocado o alguno correcto? Ustedes deciden. ¿Hacia dónde irían ustedes? ¿De aquí para acá? De A a B. O de aquí para acá. Cámara, de A a B. Entonces ustedes tendrían una dirección que va hacia acá, ¿no? Así. Bueno. Entonces tendremos que ubicarnos vectorialmente, ¿no? Desde A a B. Entonces, haciendo este cálculo de momento par, no es el cálculo de momento con respecto a un punto, ¿eh? Es simplemente la distancia que vamos a utilizar, que en este caso será de manera vectorial, porque de manera vectorial también se cumple, R cruz F también se cumple, ¿no? Entonces aquí, en el caso del momento par, esta R tendría que estar esquematizada por la distancia desde el punto de aplicación de A hasta B, en este caso, ¿no? En este caso, de A hacia B, sí, bueno, son mayúsculas, ¿no? De aquí de A hacia B, ¿no? Así. Entonces, partiendo de que tenemos I, J y K, así, los ponemos. ¿Cómo queda R? ¿Cómo queda esa distancia R, esa distancia radial? En términos de componentes vectoriales. ¿Cuál es la trayectoria a lo largo de los ejes? De A hacia B, ¿en cuántos ejes hay desplazamiento? 6 en I. Pues, ¿qué pasó? ¿A poco esto es el eje Y? ¿Es paralelo al eje Y? No. Entonces, Lo que habíamos sacado del triángulo, ¿no? el triángulo, sí, el triángulo, pero a lo largo de cuántos ejes se realiza ese desplazamiento? O sea, si nos vamos de un ¿Es punto a de otro. Z y X? No, Z, bueno, sí, primero en X y luego en Z, ¿no? Si lo vemos un poquito mejor, ¿sí? Iríamos de aquí hacia acá. Una primera trayectoria sería en esta dirección. Y luego iríamos de aquí para abajo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no? Que vamos así, con estas direcciones. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Bueno, chava. entonces, haciéndolo vectorialmente, ¿qué signo tendrá la componente ni? Cámara, rapidísimamente, pues si ya están, ya se la saben. ¿No? No se la saben, ¿va? Positiva. Positiva, ¿no? Positiva. Entonces, en X tendríamos 6 por el coseno de 30. ¿A poco no? Sí. ¿Sí? Acá en J tendríamos 0 porque no hay desplazamiento a lo largo del eje Y para esa distancia. Y pues en K tendríamos 6 por el seno de 30, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasa en la componente en K? Acá. ¿Qué pasa? Nada más es 6 seno de 30 y ya. Menos 6. Es menos porque la dirección va en sentido contrario que el eje Z positivo. Entonces acá tendríamos menos 6 seno de 30. Ahora, eso es la distancia. Recuerden que esto es la distancia radial de un punto al otro, ¿no? Y para F está sencillo. En este caso, fuimos desde esta hasta esta. ¿Cuál es la que nos importa? ¿Nos importa dónde estamos o nos importa hacia dónde vamos? ¿Qué nos importa más? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos, no? ¿Qué somos y hacia dónde vamos? Entonces, en ese sentido, tendríamos que utilizar únicamente la información de la fuerza en el destino hacia donde nos estamos dirigiendo. Y hacia donde nos estamos dirigiendo, ¿qué componente tendrá y qué signo esa fuerza? En J y negativo. ¿Negativa? ¿Va a ser negativa? ¿Sí? Sí, es sentido horario, ¿no? No, a ver, creo que los estoy confundiendo. Creo que no me di a entender. Lo que me importa es poner aquí F de manera vectorial.
Para eso necesito enfocarme en el destino, hacia dónde voy. Estamos en A y vamos a llegar hasta B. En B se está aplicando esta fuerza. Esa fuerza, ¿cómo la represento de manera vectorial? Solo en K. Solo en K. Entonces, 0 en I, 0 en J, ¿y qué más? 25 en K. 25 en K. Ahí está. Al momento de hacer su producto cruz, vamos a tener esto y esto. Entonces, 0 y 0, ¿no? No va a haber componente en I. Luego, para J, vamos a multiplicar esto por esto. La única multiplicación que va a existir va a ser esa. 6 coseno de 30 por 25, que fue lo que hicimos hace ratito. Porque si vemos el análisis en las componentes para el producto cruz tapando K, 0 y 0, ¿no? Entonces, por esta razón, de manera vectorial, podemos analizar por qué el resultado nos da únicamente un valor de componente en J y es multiplicando estos dos. ¿Caro? ¿Cómo ves? Sí. ¿Sí, de acuerdo? ¿Sí, de acuerdo? ¿Por qué da J y por qué da menos J? Sí. Bueno, de todos modos podemos utilizar esta forma en vez de hacer proyecciones. Puedes utilizar la que tú quieras, ¿no? Yo sugiero utilicen la que les lleve más tiempo. Menos tiempo. ¿Vale? Entonces, pueden utilizar la que ustedes quieran. ¿Vale? ¿Sí? Sí, chavo. ¿Sí o no? Sí. Va, órale pues. ¿Alguna duda que tengan de esto? Y es más, aquí ni siquiera enmarqué el resultado por acá, ¿verdad? Hasta que me doy cuenta. Bueno, pues acá lo pongo. Esto va a ser en libras por LB, FT, ¿no? Ya, entonces, ¿no tienen dudas con respecto a esto? ¿Dudas que tengan? Yo creo que no es en pulgadas. Sí, gracias. Sí, no es en FT, es en pulgadas, gracias. Sí, acá en IN y... Ok, acá. Así, ¿no? Ahora sí, ¿dudas que tengan? Sí, Samuel, ¿qué pasó? ¿En el enunciado es en AC o en AB? En A, claro. Ja. El momento de que sobre el tubo A, AB. Ah, el AB. Mira. Sí, es así, dislexia. Ja. Sí, A, AB, ¿no? Entonces, ya. Aquí olviden el monito no importa porque ya dijimos que la perspectiva, en el momento de par de fuerzas, no pinta, ¿no? Listo. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Ya nada? No, pues creo que no, chava. No, bueno. A ver, bueno, miren. El día de hoy lo que hicimos fue ver lo de momento par, ¿no? Que es lo mismo que un par de fuerzas o simplemente par. Lastimosamente, pues no hemos visto la parte correspondiente a lo de sistema equivalente fuerza par. Eso es algo que me gustaría ver en un instante, bueno, para que podamos ubicarnos, ¿no? Ubicarnos en, pues, cómo vamos a saber lo que es un sistema fuerza par. De hecho, miren, de este lado, por acá, cuando les dije, oigan, pues es que sistema equivalente fuerza par. ¿Cómo podemos hacer una pequeña introducción a esto? A ver, en una hoja nueva. Sistema equivalente fuerza par. ¿Qué tiene que haber para que exista un sistema equivalente fuerza par? ¿Qué tendría que haber? ¿Qué tendría que existir? Dos fuerzas. ¿Dos fuerzas? Sí. Perpendiculares. ¿A Bueno, poco? ¿Sí? No, paralelas con una distancia perpendicular. No sé. A ver, ¿sí? Sí, Samuel. ¿Nada? Iba a decir lo que dijo Carlos. Ok, va. Imaginen esto de aquí, ¿no? Híjole, la viga la voy a poner en... Es una viga, ¿eh? Cualquier cosa que es una viga. Voy a poner esto así.
Y es un ejemplo que nos va a ayudar a esquematizar lo que es un sistema fuerza par. Pues imaginemos esto. Aquí hay una fuerza de 20 kilonewton, ¿no? Y es una viga así en voladizo, y se dice viga en voladizo porque de este lado pues no tiene nada, ¿no? Así como si fuera un trampolín, hagan de cuenta. Entonces, acá vamos a ver qué distancia existe desde la base o el empotramiento de la viga, porque en realidad es eso, un empotramiento, hasta acá, así se le llama, es un empotramiento de una viga en voladizo. Y pues vamos a considerar acá una distancia, ¿no? Imaginen que acá tenemos 3 metros, ¿no? No mucho, 3 metros nada más. Entonces acá, 3 metros. Y acá está el punto A, ¿no? Lo ponemos punto A. Ahí está. Así como ven ese dibujo, el dibujo, bueno, es más, punto A y punto B, ¿no? Para que no digan. El dibujo muestra solo una fuerza, no un par de fuerzas, una fuerza, una. Yo les pregunto, ¿existe algún momento producido con respecto al punto B, donde está aplicada la fuerza? ¿En ese punto hay un momento producido? No. 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 Bueno, con respecto al punto A, ¿hay algún momento producido? Sí. Ok. ¿Y cuál es el cálculo de ese momento? 20 por 3. 20 por 3. Entonces podemos hacer un análisis rápido. El momento con respecto al punto B es igual a 0, ¿no? El momento con respecto al punto A de voladísima, ¿cuánto es? 20 por 3, 60. ¿Así? Con signo negativo. O así, ¿no? Kilonewton por metro. Ok, va, así de volada, ¿no? Entonces así, kilonewton por metro, ¿no? Así. Bueno, ahí tenemos dos posibles momentos, el de A y el de B. Ahora, si yo les dijera que trasladaran la fuerza al punto A, quiero que esto que ustedes ven aquí, quiero que eso se convierta en un sistema equivalente fuerza par. Quiero que la fuerza esté en el punto A, pero que siga existiendo este momento. Tiene que seguir existiendo. Entonces, miren, voy a copiar esto, ¿vale? Lo copio de este lado. Acá mero, más o menos por ahí, ¿no? Entonces yo les pido que esa fuerza la trasladen, la quiten del punto B, y esa fuerza que no se aplique en B, que se aplique en A, que se aplique aquí. ¿Cómo le hago para que en este segundo dibujito podamos seguir teniendo el momento de 60 kilonewton metro? ¿Cómo le hacemos? A ver. Sería lo mismo, nada más que ahora en B serían los 60 y en A 0. En B serían los 60, ¿te cae? En B serían los 60. Pero es que, mira, si vamos a este caso, a ver, momento con respecto al punto B, cámara, para este caso. ¿Aquí cuánto nos da? 60 sentido horario. Exacto. Entonces, 60 sentido horario. De hecho, aquí me equivoqué. Aquí No, perdón, antihorario. De hecho, sí, acá yo fui. No, espérenme. Sí, no es cierto, acá sí está bien. Más bien acá, sí, perdón, me norteé. Así, sentido horario, ¿no? Sentido antihorario, perdón, sentido antihorario. Ese es para acá, sentido antihorario. ¿Sí, de acuerdo? Sentido antihorario, vamos. Sí. Así para esto, ¿no? Ok, va. Entonces, miren, la magnitud podrá ser la misma, podrá valer 60 aquí, 60 acá, pero hay algo que no es igual. ¿Qué es lo que no es igual? El sentido. Entonces no es el mismo momento. Para que esto se tenga que cumplir y pueda existir este mismo momento, así como está aquí, tenemos que poner el momento. Esta fuerza con respecto al punto A no genera momento. Entonces hay que poner el momento por separado. Y así, ese momento tendría que ir esquematizado con respecto aquí, así. Tendría que ponerse ese momento así.
y aquí tendrían este momento esquematizado. Esto de aquí ya es un sistema, ay, perdón, que me salga bonito, ¿no? O por lo menos no tan feo. Esto de aquí ya representa 60 kilonewton metro, ya representa el sistema equivalente fuerza par, porque en este punto se está ejerciendo una fuerza que no produce momento y aparte hay un momento producido ahí mismo. Esto es un sistema equivalente fuerza par porque la fuerza puede estar acá, pero genera exactamente el mismo efecto que el sistema fuerza par ubicado en el punto A. ¿Qué diferencia hay? Aquí la fuerza está solita. Acá existe una fuerza y un momento par. Entonces, esto es un sistema equivalente fuerza par. Estas cosas son iguales. Simplemente que la fuerza está ubicada en puntos diferentes, pero existen todas las características que hacen que la suma de fuerzas y que la suma de momentos sean lo mismo. ¿Alguna pregunta, Diego? Entonces, en dado caso, la flecha debería de ir hacia arriba ¿Por qué hacia arriba? para que sea el mismo sentido. ¿Pero ¿a cuál fecha te refieres? En la que se encuentra, en el punto A. En el punto A. O sea, tú dices que aquí esta tendría que ir así. Ajá, para que siguiera el mismo sentido, ¿no? Pero es que mira, si siguiera el mismo sentido, ya no tiene esta misma dirección. La dirección de la fuerza y la magnitud tiene que ser igual y también el momento. ¿Ya viste? Ah, ok. Sí, o sea, no puede ser que exista esta aquí y que digas, ay, esta y esta son iguales. O sea, esta no existe. Existe esta y esta. Son iguales. Pues no es cierto. Cada una va en dirección diferente. Entonces, una te jala hacia arriba, la otra te empuja hacia abajo. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? El sistema equivalente debe cumplir que tanto en magnitud como en dirección, todas las fuerzas y momentos sean iguales. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No, chava. ¿No? Entonces, respondiendo, eso también responde lo que comenta por acá Oscar en el chat, ¿no? ¿Sale? Ok, bueno, a ver, amigos y amigas, ¿alguna duda que tengan antes de irnos? Ya con esto acabaríamos el día de hoy. Pues nada más alguna duda que tengan con respecto a esto. ¿Diego? Bueno, no, respecto a esto, es a la solución que nos habías dejado o había quedado pendiente del taladro. Ajá, ¿qué pasó? ¿Sí la mandaste? No, se me olvidó. Es que como no me recordaron, pues ya no mandé nada. No la mandé. Bueno, de favor, ¿crees que la puedas mandar al rato, chava, por favor? Ok, a ver, pues bueno, en realidad, si te refieres a la solución o la respuesta, porque la solución, de hecho, es esto. Nada más habría que poner el resultado de lo que da aquí. Entonces, si quieren, les anexo Con esta. respecto a B, porque ese es con A, ¿no? No, es de B, perdón. De hecho, no, es aquí, porque de hecho acá está el B, mira, acá está B, de que sí se hizo con respecto a B. Acá. Sí, porque de hecho, mira, fuerza B. Y de hecho, el punto B, ahí está. Estas son las coordenadas del punto B y aquí está la fuerza B, ¿no? Y esa está de acá. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, es que, Diego, entraste tarde, pero esto lo vimos al principio de la clase. Va. Ok, pero lo anexo, ¿sale? Gracias. Nada más ustedes acá calculan el momento, ¿no? Esto, calculen. Pero ya está todo el procedimiento, ¿no? Ya lo demás es álgebra. Pero sí, todo esto se los copio y si quieren lo pongo como la primera página de la clase de hoy, ¿no? Nada más para que lo tengan. Y listo. ¿Sale? ¿Alguna otra cosa que quisieran comentar ahorita? En el chat, chava, preguntando. Sí, perdón, es que pues, estoy acá. Bueno, estuvo bien bizarro en mi mente esto del último. No entendí lo del último. Bueno, me imagino, a ver qué dice. El momento con respecto a B sería diferente. Sí, claro. Miren, esto último es nada más así como que la pequeña introducción, porque, bueno, obviamente lo vamos a ver más profundamente, pero de igual forma les voy a compartir algunos videitos para que tengan presente toda esta parte, ¿no? Entonces, Oscar, el momento con respecto al punto B sería diferente en cualquiera de los dos casos, aquí o acá. La diferencia estaría en el sentido, ¿no? En el sentido, porque la tendencia al giro, pues acá, por ejemplo, aquí, pues no hay, obviamente.
Pero al hacer el análisis de momento con respecto al punto B para este segundo caso, pues claro, esta sería en sentido antihorario, ¿no? Entonces aquí tendrás un signo menos. Entonces el momento sí va a cambiar en sentido, por lo menos en sentido, con respecto a qué punto hagan el análisis, ¿no? Ya. Entonces, pues si les parece bien, podemos dejar la sesión hasta aquí. Denme un ratito para pasarles los apuntes y les comparto un par de videitos para ponernos al corriente por lo de la clase del martes, ¿no? Pero vamos a seguir y pues ya. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Algo más que comentar? No, chaval, todo bien. ¿No? Bueno, entonces miren, en este instante ya tienen activada la serie número 3. La serie que viene ya está para que ustedes se la chuten, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan con respecto a la serie, me dicen el próximo martes, ¿va? Y listo. Terminamos por hoy, ¿vale? Vale, chao. Gracias. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Cuídense. ¿Vale? Nos Hasta luego, vemos. chao. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, chao.